Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Gracias, señor Víctor. Acá tenemos 6 estudiantes: Víctor Candon, Adriana de la Cruz, Luis Kenan, Cristian Jair Jiménez, Hugo David Ortega y John Cancimansi. Gracias por su asistencia. Entonces vamos a dar inicio, como les digo, a nuestra clase de hoy. Vamos a cambiar ahora un poco lo que hemos venido viendo. Y Víctor, por favor, ciérreme un momentico el micro. Eso, gracias. Vamos a cambiar un poco el cuento, y es que con esto creo que bueno, no sé si alguien tenga algún comentario sobre el quiz. Creo que fue el regalo más grande que les he podido dar. Está muy sencillo, conceptos muy básicos, muy puntuales. Si quieren, vamos a resolverlo muy rápidamente para que ustedes vean que eso pues no tenía mayor inconveniente para resolverse. Las preguntas eran las siguientes. Vamos a verlo. Entonces veamos, acá tengo... Bueno. Las preguntas eran muy puntuales y muy claras, muchachos. Yo creo que ahí no había problemas, ¿no? La primera, a ver, veamos, aquí está. La primera no necesariamente, porque el orden, pues lógicamente lo cambia la plataforma dependiendo de esto, pero había una pregunta que decía lo siguiente. ¿Dónde está? No me las deja ver, ¿ve? No me la deja ver. A ver, vamos a ver si por acá me la deja ver. Esperemos que sí. Bueno, sí, aquí dice, listo. Dice, el diodo Zener es un dispositivo semiconductor que trabaja con polarización inversa y también trabaja en polarización directa. Era obvio, ¿no? Por eso lo estudiamos. Digamos, el diodo Zener está diseñado, o es un dispositivo de 2 terminales que tiene como objeto funcionar o trabajar como si fuera un regulador. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué les digo? Pues porque cuando él trabaja en la polarización inversa, su voltaje entre sus 2 terminales permanece casi que constante, y yo lo puedo, dependiendo de la cantidad de dopaje que yo haga, entre más dopado esté, más bajo es el voltaje, ¿sí? Entre menos dopado esté, pues más bajo es el voltaje. Por eso les decía que en los diodos normales, en un diodo de silicio normal, el dopaje tiene que serse controlado de tal manera que el voltaje o el voltaje inverso de pico sea alto. En muchos de los casos nosotros necesitamos un diodo que funcione y que conduzca en su polarización directa, y en su polarización inversa no conduzca. Pero hemos encontrado que ¿qué les digo? Diodo está para trabajar en polarización inversa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al trabajar en polarización inversa, pues tenemos casi que un regulador, entre comillas, porque independiente de la corriente mantiene su voltaje fijo en sus terminales. Por eso es que dice que, y un diodo Zener lo puedo poner a trabajar en polarización directa. Sí, señor, lo puede trabajar en polarización directa, pues que no tiene mucho sentido, porque los diodos Zener son más caros. Los diodos Zener son más caros, y por eso, digamos, no se usan en polarización directa. Pues para eso compre un diodo normal. El voltaje de codo es extremadamente grande, pues eso es lo contrario. Los diodos Zener tienen el voltaje de codo
perdón, el voltaje de codo no es extremadamente grande, es el normal, 0,7, 0,3, 1,4, no depende de lo que esté hecho. El voltaje inverso de pico no existe, pues como no va a existir, siempre existe. Y no trabaja en polarización directa, pues sí trabaja en polarización directa. Esa es una de las preguntas. La otra decía, el voltaje inverso de pico en diodo Zener es equivalente ¿a quién? Al voltaje Zener. Creo que eso no tenía nadie por dónde equivocarse. Esa es la situación, ese era lo otro. El voltaje de codo es B sub K, pues no es así. El voltaje inverso de pico es exactamente igual al voltaje Zener, no es ni el de dopaje ni el de ruptura. La otra pregunta decía, en un circuito, si la potencia a la cual trabaja un diodo Zener es superior a la potencia máxima de él, entonces el diodo trabaja normalmente. Pues falso, porque si trabaja con una potencia superior, el diodo se daña. Entonces esa era falsa. El diodo Zener es un dispositivo que se puede usar como una fuente regulada, ya que mantiene su voltaje de pico inverso casi constante. En esta pregunta me decía por ahí algún compañero de ustedes que eso de casi, por eso lo puso como falsa, y la verdad es que no, pues es que no es que sea constante, ¿no? Los diodos Zener, más o menos, por ejemplo, si usted compra un Zener de 10 voltios, puede variar entre 10,1 y 9,9. Entonces, no es constante. Yo no podría decir que es constante, es casi constante. Entonces, es verdadero. Lo que yo hubiera dicho como falso sería en el caso que dijera yo que el voltaje inverso de pico varía entre 10 y 12, por ejemplo. No sé, una cosa así. Pero no puedo decir que es constante porque es casi constante. En el circuito que veíamos ahí, el diodo estaba polarizado en DC y estaba trabajando en polarización inversa. Y adicionalmente las dos respuestas correctas eran, el diodo está trabajando como un diodo Zener y el diodo está trabajando en polarización inversa. Esas eran las dos correctas. Entonces, esas eran las respuestas. No creo que haya más, no era más. Eso era lo que queríamos hacer, la realimentación del quiz. Creo que fue muy fácil, muy rápido. De esto, del día de hoy, voy a hacer otra evaluación similar o parecida, muy rapidita. Esta vez, ya como ustedes tienen la experiencia, les voy a comentar varias cosas. Primero, pues mi intención es que hagamos este tipo de evaluaciones muy rápidas, que no nos tome mucho tiempo, pues porque pues, ustedes se ocupan en otras cosas, que sean básicamente de los conceptos claves que tenemos, y luego de eso, pues ya, digamos, ustedes pueden, dígame, Adriana, qué pena, no la había visto por acá. Disculpe, profe, una pregunta. O sea que la nota del quiz, si es la más alta que tenemos, esa es la nota que queda como nota en general de las 3 notas que tenemos, ¿verdad? Sí, a ver, les comento. Lo que pasa es que la verdad yo traté de ser muy laxo en la calificación del ejercicio que les dejé del diodo Zener, pero no. Por muy laxo que fui, las notas eran muy bajitas. Entonces, la decisión que tomé, y como les había dicho el fin de semana, es que la nota más alta de las 3 pruebas es la que queda, y esa sería la primera nota de este corte. ¿Listo? Entonces, pues les fue muy bien a todos. Prácticamente casi todos sacaron más de 4. Hubo un problema pues con 2 compañeros que fueron Adriana y Luis, que tuvieron un problema con internet, y apenas volvió a internet pues ya subió. Lo mismo que pasó con Hugo también. Entonces, sí, les fue en general muy bien, no hubo problema. Entonces, esa quedaría como la nota, pues creo que sí, dejemos esa nota como la más alta. Eh, bueno, ¿qué más les cuento? Y de este tema vamos a hacer otro quiz también. Entonces, por favor, estén muy pendientes de la presentación. Perdón, de la Profe, presentación. ¿para cuándo sería el quiz? Lo que pasa es que Eh, yo, claro, porque pues no quiero que me vuelva a ocurrir lo que ya me había pasado, entonces pues, voy a estar ahí prevenido para claro. saber, ¿no? Sí. ¿Qué le digo yo? Un momentico, que es que aquí se me embola una cosa de la presentación. No sé, lo podríamos hacer mañana, ¿está bien? Como no se demora casi, o esta tarde, para que no se les olvide, porque ustedes como que tienen una memoria volátil. Entonces dejémoslo si nadie dice nada, pues entonces dejémoslo para esta tarde para que no se les olvide. No,
Profe, es que yo tengo en la tarde clase de inglés, entonces mejor para mañana podría ser. Les insisto que no les toma más de 10 minutos, ¿no? Y eso que 10 es que voy a empezar a reducir el tiempo porque tiene que ser así, muy rapidito los conceptos, no que esperar a que me avise el amigo, el vecino, ¿listo? Entonces, bueno, dejémoslo mañana en la mañana en un ratico, pero les digo, vuelvo y les digo, eso no se demora más de 10 minutos, la idea es 10 minutos rapidito y ahí vamos sacando. Esos quizzes son para ayudarles, no para al revés, ¿no? Entonces, vale, listo, Hugo, mañana estén pendientes a la hora en que yo les ponga el quiz, pues igual también me tomo mi tiempo hacerlo, porque no es tan fácil hacerlo. Vale, entonces vamos a dar inicio con nuestra presentación del día de hoy. Vamos a empezar a ver el cuento de los transistores. En nuestra electrónica básica, como empezamos a ver originalmente lo que empezamos a ver fue que les digo, fue el primer y elemento más básico de la electrónica, es el diodo, hablamos de los materiales semiconductores, hablamos del silicio, germanio, arsenuro de galio y otras variaciones, y sobre eso vimos que es un dispositivo que está hecho a partir de dos elementos semiconductores que son los materiales tipo P y N, en donde los materiales tipo P era el cual se dopaba con un material como el fósforo que tenía 5 electrones en su último nivel y entonces tenía unos portadores mayoritarios que eran los huecos, eso es el material tipo P, y en el material tipo N los portadores mayoritarios son los electrones. En el caso del material tipo P, los minoritarios son los electrones y en el material tipo N son los huecos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque acá también vamos a hacer lo mismo. Entonces, mire, ¿qué sucedió? A alguien se le ocurrió hacer pues esa juntura de material tipo P y tipo N y ahí salió el famoso diodo semiconductor. Y miramos todas las cantidades de cosas que podemos hacer con diodo, rectificadores, recortadores, sujetadores, multiplicadores, el diodo Zener. Bueno, hicimos una cantidad de cosas con diodos, ¿no? Puentes de diodos para poder rectificar de 2, de 4 diodos, multiplicadores de 2, de 3 por 4, por 5, bueno, por varios. Entonces, todas esas utilidades que le hemos encontrado al diodo. Y ahorita vamos a empezar con el concepto de lo que es un transistor. Y el transistor, y veamos cómo está construido. Inicialmente, digamos que el transistor originalmente es un elemento que se utilizó en la electrónica por allá a principios del siglo XIX, en el cual, principios del siglo XIX sería, sí señor, principios del siglo XIX, en donde los transistores eran de tubos de vacío, eran un elemento que era prácticamente un bombillo, digámoslo así, que tenía un filamento, le ponían una placa al frente de ese filamento y entre la placa y el filamento del bombillo ponían una rejilla y esa rejilla de control lo que hacía direccionar los electrones de tal manera que podía amplificarse de cierta situación. Entonces ese era el elemento que existía en ese tiempo y eran eso. En los semiconductores quisieron hacerse lo mismo, no utilizar pues lógicamente bombillos y ese tipo de cosas, entonces lo que se hizo fue utilizar de la siguiente manera. Empezamos viendo esto, que es la posibilidad de unir 3 capas de material semiconductor y pues lógicamente para unir 3 capas sería un sistema puesto como PNP y la otra posibilidad es poner un sistema NPN, ¿sí? El diodo estaba solamente hecho por material tipo P y tipo N, pues lógicamente, y recuerden que el material tipo P era el que nosotros le llamábamos el ánodo y el tipo N el cátodo, ¿cierto? Entonces acá lo que hacemos nosotros es mirar este nuevo elemento que ya a diferencia del diodo tiene 3 paticas. ¿Por qué razón? Porque van a tener 3 materiales diferentes, el material tipo P, N y P o el material NPN. Por eso es que existen transistores que se llaman PNP y NPN. Ahí me imagino que le gusta a cualquiera de ustedes más el PNP por obvias razones que el NPN, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver esta situación. Para construir el diodo,
Lo más importante es tener lo siguiente. Vamos a tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que existen 3 capas, o sea, van a haber 3 capas y por cada capa vamos a tener un terminal. Si ustedes lo ven aquí, un terminal. En este vamos a tener un terminal que le he puesto la letra E, en este le he puesto la letra B, en este le he puesto la letra C, ¿sí? Y lógicamente van a haber 2 tipos de transistores. Y después vamos a entender por qué se llama transistor, que es la transferencia de resistencia, pero vamos a ver más adelante por qué en nuestra temática se funciona de esa manera. Entonces, miren, está de esa manera y cada una de las paticas tiene su nombre E, B y C, y acá también E, B y C, y lógicamente eso depende del transistor y la explicación que se tenga. Por ahora no tengamos en cuenta esos voltajes que están ahí. Pero sí quiero tener varias cosas. Este terminal E, a partir de este momento le vamos a llamar emisor. Este terminal tipo que le he puesto como letra B se llama base. Y este terminal que le he puesto la letra C se llama colector. Entonces, siempre los transistores van a tener 3 patas y una se va a llamar emisor, base y colector. Independiente si es PN, como les gusta a ustedes, PNP, o si es material PNPN. Van a tener su emisor, su base y su colector. O sea, siempre van a tener 3 terminales y cada uno de ellos va a llamarse emisor, base y colector. Siempre, siempre. Independiente de la fabricación del material semiconductor que utilicemos. Pues entonces, varias cosas a analizar. Este terminal, voy a empezar a rayar un poquito acá. Este terminal, esta parte que está aquí, esta parte de aquí, que es la parte correspondiente al emisor, y lo mismo acá en este material tipo N correspondiente al emisor, esos 2 materiales son altamente dopados. Altamente dopados. ¿Qué significa que sean altamente dopados? Que tienen mucha cantidad de portadores mayoritarios. Porque como lo he dopado tanto, tiene mucha cantidad de portadores mayoritarios. No se olviden de eso. En este caso aquí serían huecos y en este caso aquí serían electrones, ¿vale? En el caso de el material que corresponde o que tiene nombre V, que es la base, este material es ligeramente dopado. ¿Qué significa? Que no tiene tantos portadores mayoritarios. ¿Cuáles son los portadores mayoritarios en material tipo N? Pues los electrones, no tiene tantos, es bajamente dopado. Y acá también es ligeramente dopado el material tipo P, que en este caso sus portadores mayoritarios serían los huecos. En el caso del colector, que es esta última terminal, en el caso de este colector es muy menos dopado todavía, ¿sí? Menos dopado. Igual en este, aquí tendría portadores minoritarios menores que los demás. La relación que existe entre el dopaje es más o menos de este orden. El material tipo E, el colector es 10 veces más dopado que la base. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Y si otra cosa que ustedes se dan cuenta es bien importante esto que les estoy diciendo. Miren, el material P de los materiales que quedan afuera, esto pensémoslo como un sándwich. Algunas personas por eso le dicen ensanduchado. El autor, por ejemplo, que es Boylestad y Nasielski, que son el libro que yo sigo como guía, nos dice que esto lo tratan como un sándwich. Y es que el P sería como el pan y el N sería como pues el jamón, el queso, lo que usted ponga allá adentro. Entonces, estas partes externas, así como sucede con un sándwich de mala calidad, las partes externas, que sería el emparedado, las partes externas son mucho más grandes que lo que queda dentro en la base. Entonces, la capa emisora y colectora son mucho más grandes. Perdón. ¿Y qué tan grande es? Es 150 veces más grande. Mire, si cada una de las capas P y N tiene una anchura de 150, aquí está mal hecha esta apreciación, porque es que 150, este dibujo está mal hecho. 150 es lo que mide esto, 0,150 pulgadas. Y esto mide
0,01 pulgadas, es decir, el emisor y el colector son 150 veces más grandes que la base. La base es bien pequeñita, además de que es bajamente dopado. Entonces, conceptos importantes que se deben tener para la construcción de un transistor. Primero, la capa emisora y la capa colectora son 150 veces más grande que la capa de base. Esto también sucede en el NPN, ¿no? Ojo con eso. En el NPN también sucede lo mismo. Entonces, el emisor y el colector son 150 veces más grandes que la base. El emisor es el terminal con mayor dopaje y la base es el material con menor dopaje, ¿sí? Al tener menor dopaje, lo que ellos hacen al fabricarlo el transistor de esta manera es que es muy baja conductividad, es decir, que tiene una muy alta resistencia. La base tiene muy alta resistencia. ¿Por qué? Porque resulta que este es altamente dopado, este es medianamente dopado y este es muy poco dopado. Entonces, aquí la base va a tener una muy alta resistencia. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en cómo está fabricado. Esta es la forma en cómo está fabricado. Vamos a ver si omití algo. Los tipos de capas ya lo hablamos. La cantidad de dopaje es eso. 10 veces más dopado es el emisor que la base. Eso es importante que lo tengan 10 veces más. Es decir, tiene 10 veces más cantidad de portadores mayoritarios en el emisor que en la base. El ancho de las capas ya lo vimos. Es 150 veces más grande el emisor y el colector que la base, que es más pequeña. Los nombres de los terminales ya lo sabemos. El E es el emisor, el B es la base y el C es el colector. ¿Y de qué depende eso? Pues de la fabricación. Porque usted, ¿cómo va? Tiene que diferenciar. Alguien podría decir, me da lo mismo poner aquí C y E acá, ¿no es cierto? Podría parecer lo mismo, pero no, porque se tiene que diferenciar, porque el emisor tiene mayor cantidad de portadores mayoritarios, mientras que el colector tiene menos. Entonces, por eso hay que diferenciarlos. Si no, alguien podría decir, ah, bueno, es que me da lo mismo poner acá o acá. No, señor. Otra cosa importante, muchachos, es que por la forma en cómo él trabaja internamente y cómo va a funcionar el transistor, aquí nos importa mucho cómo se mueven los huecos y cómo se mueven los electrones. Y por lo tanto, como los dos influyen en el funcionamiento de un transistor, digamos que por eso lo llamamos bipolar. Así como algunas personas se consideran bipolares, acá también le llamamos bipolar. Es decir, que aquí influye en el funcionamiento de un transistor el movimiento de los transistores, de los electrones y el movimiento de los huecos. Por eso se llama bipolar. ¿Y qué significa BJT? Transistor de juntura bipolar. Pues en inglés, bipolar junction transistor. Qué bueno mi inglés, oígame, perdónenme. Transistor de juntura bipolar, ¿sí? Eso es lo que se llama BJT. Y a partir de este momento vamos a empezar a estudiar primero los transistores BJT y luego nos meteremos a estudiar los transistores CMOS o MOSFET, que son otros transistores en los cuales funcionan de un poquito diferente a los que nosotros vimos acá. ¿Vale? Eso es el cuento de los transistores. Entonces vamos a empezar a ver cómo funciona un transistor y qué es lo que hace y cómo es que trabaja. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuestra forma en cómo está trabajando el transistor. Miren, ¿qué sucedería si yo pongo una polarización de esta manera? Miren, ¿qué sucede si yo pongo una polarización de esta manera? Más, menos, el transistor es de tipo P, N y acá también hay una P. Aquí recuerden que tenemos nuestro emisor y nuestra base. ¿Qué creen ustedes si ponemos esa polarización? ¿Esta juntura estará polarizado en polarización inversa o directa? Es mi pregunta. Espero que estén despiertos. Uy, llegó alguien más. Directa. ¿Directa, sí o no? ¿Alguien dijo otra apreciación diferente? Está en directa. ¿Por qué? Porque el terminal más está conectado con el material tipo P y el material
N está conectado con el terminal menos. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Aquí fluirá una corriente en esta dirección, ¿cierto? En esta dirección fluirá una corriente debida a quién? A los portadores mayoritarios. ¿Y por qué razón? Volvemos a recordar. Esto aquí se vería como si fuera un diodo, ¿sí o no? Un diodo, así lo hemos tratado, un diodo. Y omitamos la parte de acá, que nosotros no la estamos viendo, ¿sí? Simplemente lo que hemos hecho es coger esto como si fuera un diodo y yo lo estoy polarizando con positivo y negativo, lo que quiere decir que lo estoy polarizando, está en polarización directa. ¿Eso qué quiere decir? Que el material tipo P está con el positivo, el tipo N con el negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los portadores mayoritarios que hay aquí en el emisor, que son los huecos, van a sentirse atraídos por estos materiales tipo N, van a ir a tratar de tapar estos electrones que están acá y lógicamente por atracción de las cargas van a ir en esta dirección. Entonces se va a presentar normal, un flujo y una corriente de electrones debida a los portadores mayoritarios. ¿Listo? Los portadores mayoritarios. Creo que no hay nada raro, se comporta como un diodo. Ahora quitemos esto y vamos a alimentar esta parte. Pero entonces vamos a hacerlo en polarización inversa. Entonces, miren, ¿qué sucede? Si yo pongo una fuente de voltaje de esta manera, y este es un material tipo N y este es un material tipo P, ¿son conscientes ustedes de que eso está en polarización inversa? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el material tipo P está conectado con el terminal negativo y el material tipo N está conectado con el terminal positivo. Si nosotros consideramos esto como si fuera un diodo, entonces va a existir una polarización inversa. ¿Habrá corriente, pregunto? Cuando el diodo está polarizado inversamente, ¿hay una corriente o no hay una corriente? Acuérdense de la curva del diodo, es así. Y bueno, No, profe, no hay corriente. no hay corriente, ¿cierto? Pero ustedes se acuerdan de la corriente inversa de saturación. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Qué es la corriente inversa de saturación? No se acuerdan, ¿no? Bueno, la corriente inversa de saturación es que, miren, en este material que es tipo N, hay una cantidad de portadores minoritarios que vendrían a ser los huecos. Y esos huecos van a querer hacer una corriente en este sentido. ¿Por qué razón? Porque los huecos, que son de material positivo, van a pasar a este lado y se van a sentir atraídos por este terminal negativo, miren, por este terminal negativo. Entonces va a haber una pequeña corriente por los portadores minoritarios, ¿sí? Los que va a dirigirse en portadores, y esa corriente es equivalente a la corriente inversa de saturación, acuérdese. Si yo hago, voy a intentar hacer una gráfica aquí, así, a ver si me sale, esperemos que sí. ¿Sí? Y acuérdese que nosotros tenemos nuestra curva del diodo, nunca se deben olvidar, esto es más o menos así. Perdonarán la precisión. Aquí está el voltaje de codo, aquí viene así, recuérdese que esta es la corriente inversa de saturación, y aquí viene, bueno, aquí me quedó súper mal, pero tengamos en cuenta esto. Aquí sería el voltaje de codo, este de aquí sería el voltaje inverso o equivalente al voltaje Zener en el caso de los diodos. Y aquí miren lo que sucede. Esta corriente de aquí, esta corriente de aquí es lo que nosotros le llamamos I sub S, que es corriente inversa de saturación. Es decir, cuando el diodo está polarizado en inversa, hay una corriente muy pequeña que fluye a él. Y esa corriente es tan pequeña, vuelvo y les digo que en algunos casos hay unos diodos que están con corrientes inversas del orden de los microamperios y algunos hasta de los nanoamperios. Es bien pequeña. Cada día se ha venido evolucionando más en esto. Esto es indeseable, la verdad, ¿no? Esto es indeseable, pero en algunos casos esta situación este pedazo pues hay que entenderlo y hay que estudiarlo y saber que eso sucede porque los portadores minoritarios están presentes allí, los portadores minoritarios, hay esa pequeña corriente. Espero que esté claro en ese aspecto lo que sucede. Miren, cuando nosotros lo que hemos hecho es polarizar el emisor y la base
con una polarización directa, en donde va a haber un gran flujo de electrones debido a los portadores mayoritarios, y hemos polarizado los terminales colector-base o base-colector, lo hemos polarizado en inversa, y va a haber, así como está allí, va a haber una pequeña corriente debido a los portadores minoritarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? O sea que cuando el colector está conectado al negativo, dice que es inverso. Claro. ¿Por qué razón? Porque estoy estudiando este ejemplo, ¿no? Estoy haciendo Sí. que es PNP. Si yo quisiera polarizar la juntura base-colector en directa, tendría que poner aquí más, perdón, tendría que poner aquí menos y aquí más, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque este material es P y este es N. Ahí sí iría una corriente en esta dirección. ¿Sí? Iría una corriente en esta dirección. Pero en este caso no es así, sino que lo hemos puesto al revés, un material tipo N y P, y entonces aquí lo que estoy haciendo es poniendo una polarización en inversa. Entonces no se olvide, esto es polarización en inversa y esto es polarización en directa. ¿Por qué lo hicimos? Ahora vamos a explicarles por qué pasó esa situación, pero eso es cómo funciona. Entonces, ¿qué sucede? Mire, la juntura emisor-base la polarizo en directo y va a haber una gran cantidad de corriente debido a los portadores mayoritarios. Y la juntura base-colector la estoy polarizando, la estoy alimentando con polarización inversa y va a haber una pequeña corriente debido a los portadores minoritarios. Otra cosa, aquí me hablan de la región de empobrecimiento. Recuerde que cuando usted une un material tipo P con un material tipo N, aquí se forma una barrera, ¿no? Y esa barrera debe ser superada. Y ahí está el famoso 0,3, 0,7, 1,3, que es esa barrera que se forma dependiendo del tipo de material. Esa es la región. ¿Qué sucede cuando yo polarizo más menos? Esa región de empobrecimiento se vuelve más pequeña. Y cuando polarizo inversamente, esa región de empobrecimiento se vuelve más grande. Por eso, mire, aquí se ve según esto, que aquí, mire, la barrera es pequeña y aquí la barrera es grande. Porque cuando yo polarizo en inversa, la barrera se vuelve más grande y cuando polarizo en directa, la barrera se vuelve más pequeña. Acuérdense de esos conceptos, muchachos, acuérdense de esos conceptos. Si no hay más preguntas, sigo. Nadie dice nada, pues sigo. Vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a poner las dos polaridades. Vamos a hacerlas simultáneamente, porque yo creo que ya está claro qué es lo que sucede cuando polarizo por aparte. Pero ahora vamos a hacer las dos polarizaciones. Y mire, volvemos a analizar esta situación. Póngale mucha atención que esto, por dicho, se lo vuelvo a decir una sola vez en la vida y lo podrá ver en los videos nomás. Aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es esto. Vamos a polarizar directamente emisor base. Y esta de acá la vamos a polarizar inversamente, base colector. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con los portadores mayoritarios y minoritarios. Ojo con esto. Como esta está polarizado directamente, va a haber un gran flujo, y por eso la flecha es más ancha aquí, un gran flujo en este caso de huecos que se van a mover hacia la base. ¿Por qué razón? Pues porque está polarizado directamente. Pero aquí va a suceder dos cosas. Una, es que esta gran cantidad de portadores mayoritarios que son los huecos van a llegar a este punto que es la base y van a tomar la decisión de seguir al colector o a seguir por acá por el terminal de la base. ¿Y cómo lo harán? Pues mire, recuerde lo que yo les dije, la base es bajamente dopada, es decir, que los portadores mayoritarios son muy pocos. ¿Y eso qué significa? Que la resistencia de la base es bastante alta, es decir, que la conductividad de la base es muy pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta cantidad de portadores mayoritarios no van a irse, una pequeña parte se va a ir por la base, pero la mayoría va a agrandar los portadores mayoritarios que tiene el colector para irse por este negativo que está aquí, mire. Por ese negativo que está ahí.
No sé si es claro lo que les digo yo ahí ¿sí? Entonces, todos estos portadores mayoritarios no se van a ir a la base porque la base tiene una alta resistencia y además de que es delgadita, atraviesan esto de acá y se vuelven una corriente bien grande, por eso está la flecha ancha, y van a buscar este negativo de aquí, miren. Va a buscar este negativo de aquí, que es lo que esperan. Entonces, mire lo que sucede. Cuando yo alimento este elemento nuevo que he construido con una polarización directa acá en la emisor base, los electrones no van a pasar a la base, sino que se van a pasar todos al colector. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque, por eso mire lo que está, los nombres ahora ya tienen algún sentido. El emisor emite portadores mayoritarios y el colector colecta, recibe esos portadores mayoritarios. De ahí viene el nombre. Y la base, pues porque es la base. Pues no hay otra justificación. Este es el que emite los portadores mayoritarios, este es el que colecta o recibe esos portadores mayoritarios y por eso es que se llama emisor y colector. Y la base, pues porque está ahí como en la mitad. Entonces, miren, eso es lo que sucede, que toda esa corriente de portadores mayoritarios de la base pasan al colector y se vienen a sumar a esta corriente que le llamamos corriente de colector. No he visto si alguien me ha levantado la mano, no, nada. ¿Listo? Entonces, hay que entender esa situación. No sé si ahí está claro o alguien tiene alguna duda, por favor. Dígame, Hugo. Bueno, se le abrió el micrófono sin querer entonces. ¿Está claro entonces qué es lo que sucede aquí? Que tenemos, así es como funciona el transistor, de esa manera. Y vamos a empezar a aplicar nuestras leyes de Kirchhoff que deben seguir funcionando. ¿Por qué no van a seguir funcionando? Alguien podría pensar que aquí hay un nodo, ¿cierto? Y ustedes podrían darme alguna expresión matemática que relacione esas tres cosas.